Bien, hablemos lo que ha dicho la candidata a la presidencia Cynthia Viteri, lo califica como el candidato del desempleo Guillermo Lasso, pero sin embargo vemos que propone 1 millón de empleos. ¿Cómo es eso? Bueno, evidentemente los ataques tanto del oficialismo como desde algunas otras candidaturas de la oposición confirman que Guillermo Lasso es el que va segundo en las encuestas, y esto es parte de estrategias electorales. Trata de bajar al segundo. Bueno, no han podido hacerlo en los últimos 4 años. Guillermo Lasso, yo veía el día de ayer en Diario El Comercio, Diario Expreso, me parece también, confirman que en los sondeos encabezan Lenín Moreno a la baja y Guillermo Lasso al alza las candidaturas, con lo cual está muy claro que vamos a tener una segunda vuelta en la que vamos a ir, por un lado, la opción del continuismo que representa Lenín Moreno, 4 años más de lo mismo. Él es un candidato impuesto, con un vicepresidente impuesto, con un plan de gobierno también impuesto, y por otro lado la opción nuestra con Guillermo Lasso y Andrés Páez, que vamos por el cambio para crear precisamente 1 millón de empleos en los próximos 4 años. Dentro de ese plan también habla Cynthia Viteri, y es que lo tengo que decir, habla de que iría a reducir los sueldos, y además que él trabaja desde una oficina. Es lo último que he podido escuchar de Cynthia Viteri. Bueno, yo lo que he visto es a Guillermo Lasso recorrer todos los días, 7 días de la semana, no solo aquí en Guayaquil, sino todo el país. De hecho, hoy estaremos con él en la tarde recorriendo en Flor de Bastión, y así vamos a continuar, por supuesto, hasta el día de las elecciones y después de las elecciones también, porque aquí hay que estar en contacto con el pueblo, con la gente, todo el tiempo. ¿Pero va a bajar los sueldos o es mentira? De ninguna manera. Nosotros hemos presentado un plan de gobierno, un plan legislativo claro, donde lo que vamos a hacer es crear 1 millón de empleos adecuados, formales. Por supuesto, eso parte por algo elemental, que es respetar los derechos de los trabajadores, no solo al salario, sino a la estabilidad laboral, a la seguridad social, porque eso es lo que queremos. Hoy dicen, no, es que el desempleo es bajito. No, la situación es que hay casi 5 millones de ecuatorianos que están o desempleados o en el trabajo informal, en el subempleo, sin estabilidad. Y eso precisamente es lo que nosotros queremos solucionar. Por ello es que planteamos 1 millón de empleos en los próximos 4 años. Yo veo que Lenín Moreno plantea, creo que, crear 250.000 en los próximos 4 años. Solo en este año hemos perdido más de 340.000, o sea que ya va a quedar en deuda. Por supuesto, quien no sabe cómo hacerlo dice, no, eso es imposible, pero Guillermo Lasso ha generado más de 100.000 fuentes de empleo a lo largo de su vida en el sector privado. Transformó el terminal terrestre de Guayaquil desde el sector público, y él sabe cómo crear empleo, y vamos a ir en un trabajo conjunto, independiente por supuesto, pero conjunto, para solucionar los problemas de la gente, desde el gobierno, tanto como desde la Asamblea, generar las leyes, programas y reformas necesarias para corregir lo que no ha podido el correísmo en 10 años, y es que 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo formal en el Ecuador. En todo caso, esta propuesta es bien responsable, ¿no? Lo digo porque ya lo califican como demagogia la propuesta de Guillermo Lasso del 1 millón de empleos. Bueno, quien no sabe cómo hacerlo sin duda dice esto es imposible, pero el pueblo sabe que es perfectamente posible, y tenemos un plan muy estructurado. Parte de ese plan, vamos al cómo. Primero, hay que bajar impuestos, hay que devolver alrededor de 3.000 millones de dólares al bolsillo de la familia ecuatoriana, que la gente tenga plata en su bolsillo para que pueda comprar más. Con eso los negocios venden más y se puede contratar más personal. Dicen 3.000 millones va a quebrar el Estado. Mentira, no vamos a tocar el 80% de la recaudación tributaria, que es vía IVA, que eso sí lo vamos a devolver al 12% como debe ser, y el impuesto a la renta. Lo que sí vamos a hacer es eliminar el impuesto a la salida de divisas, el anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a las tierras agrícolas, el impuesto a las herencias y una serie de tributos que no representan en su mayoría una recaudación masiva para el Estado, pero sí son un gran perjuicio a los comerciantes, a las familias, a los emprendedores, que son la causa pues de que hoy estemos en una crisis después de la mayor bonanza petrolera de la historia del Ecuador. Otra medida puntual, vamos a incentivar la contratación de personal. Hoy, si uno contrata a un trabajador, puede deducir ese costo laboral
de los impuestos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Con una ley en la asamblea, decir, si usted contrata a 10, permitimos que deduzca el número correspondiente a 20 trabajadores. Y si contrata a un beneficiario del bono de desarrollo humano, también permitimos que deduzca el doble de lo que representa ese trabajador. ¿Para qué? Para motivar que haya empleo. La gente joven, yo tengo 30 años, dicen no hay trabajo, y los mayores dicen, oiga, pero es que el joven va a venir a quitar el puesto de trabajo a quien ya lo tiene. Es que ese no es el tema. Necesitamos crear 1 millón de empleos para que existan nuevas fuentes de trabajo para todos en el Ecuador. Ahora, para explicarle un poco mejor a la gente, no es que el Estado va a sacar de su dinero, de las arcas del Estado, y va a crear empresas, no, va a incentivar al sector privado que quiere crear empresas. Por supuesto, empleo productivo del sector privado, que ya hoy es el que da 9 de cada 10 puestos de trabajo en el país, y por tanto el gobierno tiene que hacer cumplir las reglas, por supuesto a rajatabla, y respetar los derechos de los trabajadores, pero tiene que ser un amigo del sector privado para que haya empleo, no un enemigo. Vemos ahorita el presidente de salida, un homenaje póstumo a Fidel Castro, va mandando la ley de plusvalía a la asamblea para paralizar a la construcción donde trabajan 500.000 de obreros a nivel nacional. Entonces, esas son las cosas que no deben pasar. Aquí no necesitamos más impuestos. Lo que necesitamos son menos impuestos y más empleo, más emprendimiento, más oportunidades para todos los ecuatorianos. Sin duda, y como te expresas por Fidel Castro, no compartes el socialismo que llevaba Fidel Castro. No, de ninguna manera, ni siquiera, yo creo que nadie de izquierda sensato, incluso hoy, comparte pues una dictadura, como me sorprendería que alguien de derecha salga a defender a Pinochet. Aquí no es punto la izquierda o la derecha, sino que las dictaduras están mal, sea como sea que las quieran justificar. Y yo estuve en Cuba el año pasado, yo creo que nadie que pise Cuba puede salir a defender lo que ocurre en la isla, donde vive gente maravillosa. Lamentablemente más los gobiernos a veces se esfuerzan por ayudar a la dictadura cubana en contra de los intereses del pueblo cubano. Tú que has estado en Cuba, ¿por qué se lo pretende comparar con Cuba, con Venezuela, o por lo menos que podría llegar el Ecuador a esa etapa como Venezuela y Cuba? Bueno, yo no creo que estamos ahí ni cerca, pero son parte de la misma franquicia, pues, ¿no? Tanto la de Fidel Castro en Cuba, la de Hugo Chávez en Venezuela, Correa aquí en Ecuador. Pensar que el Estado es la panacea para todo. El Estado es importante para lo que tiene que hacer: garantizar servicios públicos de calidad, por ejemplo, que haya no solo paracetamol, sino medicinas y atención oportuna en los hospitales públicos. Ayudar a los jóvenes, no como hace hoy el Banco del Pacífico, que es del Estado, dando crédito al 9-10% estudiantil, haciendo negocio con los jóvenes para luego pagarle las deudas a los chinos. No, necesitamos que el Estado apoye con crédito barato, facilidades, largo plazo a los jóvenes para que podamos estudiar y tener más oportunidades. El Estado tiene un rol fundamental, por ejemplo, en lo que hemos dicho con Guillermo Lasso: utilizar todo el presupuesto de propaganda y comunicación actual del gobierno para un programa de prevención y rehabilitación del consumo de drogas. El Estado es fundamental para apoyar al sector agrícola, al que en los próximos 4 años, y esto es parte de cómo se genera el 1 millón de empleos, vamos a capitalizar la banca agrícola con $1.000 millones para que se preste a 30 años plazo y 1% de interés. Esas son las cosas que debe hacer el Estado: apoyar con crédito, con capacitación, con acción pública para que la gente pueda salir adelante, pero dejar que sea el sector privado, respetando las reglas, pagando los tributos que hay que pagar, pero en un entorno claro, sea el sector privado el gran dinamizador de la economía, que crea 9 de cada 10 plazas de trabajo en el país. Héctor, una pregunta aparte de las propuestas. Estamos hablando con Héctor Yepes, actual candidato a asambleísta por la alianza, creo, Suma. ¿Tienes alguna intención de pronto en el futuro de lanzarte como candidato a la presidencia? Lo digo, y esto, ¿qué opinas del doctor Iván Espinel, que más o menos tiene la misma edad? Eso te lo hago una pregunta muy aparte.
Bueno, no, la verdad que yo no he pensado en eso. Ahorita estamos trabajando para llegar a la asamblea, no a hacer karaoke, ni a ir a un reality o a hacer cascaritas, sino ir a trabajar para resolver los problemas de los que estamos hablando. Porque aquí no se trata de ir a una elección a figuretear, que yo quiero salir en la papeleta, que todo el mundo me vea, no. Se trata de ir a servir a la gente y a solucionar los problemas del pueblo. Nosotros estamos recorriendo permanentemente el Distrito 2, que vale aclarar para los oyentes, el Distrito 2 comprende casi toda la parroquia Tarqui y toda la parroquia Pascuales de Guayaquil. Estamos hablando de todo el noroeste de la ciudad y una buena parte del noreste de Guayaquil, y los asambleístas no tenemos que ir a alzar la mano para agachar la cabeza con lo que dice el presidente, como han hecho los de Alianza País, que hoy se quieren encima reelegir. Levantar la mano, que levante la mano, como dice la canción, para subir impuestos, para aprobar leyes permisivas que generen que la droga hoy juegue al pepo en las escuelas y colegios. Si tú no estás de acuerdo con algo que mande el Ejecutivo, en el caso de que gane Guillermo Lasso, ¿te vas a oponer a...? Siempre tendremos una postura independiente, y eso no tiene que sorprenderle a nadie. Nosotros vamos ahorita con un plan de gobierno y un plan de legislativo claro, y por supuesto que vamos a trabajar en equipo con Guillermo Lasso, con Andrés Páez, con todo el bloque de la Unidad por el Cambio, de Creo, Suma, Podemos, Compromiso Ecuador, a llevar adelante estos proyectos. Pero si mañana Guillermo Lasso se volviera loco, cosa que no creo que va a pasar, pero pongámoslo de ejemplo, él va a ser el próximo presidente, y mañana se dispara con algo que perjudicara a Guayaquil, ¿cuál es el deber del asambleísta? Defender a Guayaquil, pues defender al pueblo que lo elige, no ser sumiso al presidente o al caudillo que esté en otra institución también, que por cierto ocurre y ha ocurrido mucho tiempo en el país, y eso no debe sorprenderle a nadie. Los asambleístas tenemos que ir a defender y alzar, no la mano, sino alzar la voz en beneficio siempre del pueblo. Y yo sé que Guillermo Lasso lo entiende perfectamente así, porque él es un hombre que cree en la democracia. Entonces tenemos que hacer, por supuesto, las cosas diferentes de lo que estamos cuestionando precisamente hoy. Y ya vemos, presidente amanece un día con el pie izquierdo, manda ley de plusvalía para fregar la construcción, y los asambleístas levantan la mano y agachan la cabeza. No, pues así no puede ser. Un asambleísta hoy debería decir en Guayas: oiga, pero si los obreros aquí en Guayaquil están sin trabajo porque la construcción está paralizada, ¿yo cómo voy a subir el impuesto a la plusvalía? En general yo no estoy de acuerdo, pero peor aún en estos momentos en que la construcción y el sector inmobiliario están en crisis, lo cual no afecta al mega empresario, pues precisamente afecta a los obreros, a la clase media y popular. Entonces la asamblea no es karaoke, no es para ir a levantar la mano nomás, es un espacio para ir a defender al pueblo, a legislar y a fiscalizar para resolver los problemas de la gente. Por eso nosotros vamos a ir a trabajar por crear 1 millón de empleos en los próximos 4 años. Ahora, hablando de la fiscalización, eso no solamente un llamado para el oficialismo, sino también para la gente de oposición, ¿no?, que ayude en este tema de fiscalización. ¿Por qué ahora, cuando ya se acaba el gobierno, cuando ya está saliendo el gobierno, recién comienzan a salir estos actos de corrupción, por ejemplo, como el caso de Petroecuador? ¿Y cómo se puede entender de que el vicepresidente no se haya enterado de esto, el presidente de la República no se haya enterado? Bueno, habrá que preguntarles a ellos, habrá que preguntarles a Lenín Moreno por qué no dice nada. Si resulta que aquí están saltando ratas, culebras, serpientes de Petroecuador, cuando el que maneja los sectores estratégicos manejaba, sigue manejando, y dicen que va a seguir manejando en el próximo gobierno, que no va a ocurrir porque Lenín Moreno no va a ganar las elecciones, es Jorge Glass. Y Lenín Moreno se pasa hablando de la inmortalidad del cangrejo, pero no dice nada sobre estos temas. O sea, aquí todo está por los techos, no solo el precio de las cosas, sino también la plata del pueblo ecuatoriano en la mayor empresa petrolera del país. Entonces necesitamos respuestas claras. Lenín Moreno que se pronuncie, ¿está o no de acuerdo con la ley de plusvalía que está mandando el gobierno? Mientras conversamos, van a aprobar en la asamblea para subir más y más impuestos, perjudicando los empleos en el país. ¿Está de acuerdo? Supongo, si ha mantenido en la papeleta Jorge Glass, está de acuerdo con la manera con la que Jorge Glass ha manejado los sectores estratégicos, donde estamos viendo una corrupción sin precedentes en la historia del Ecuador. Mire, ellos van por más
nosotros vamos por el cambio. Nosotros vamos por el cambio y eso implica menos impuestos, 1 millón de empleos y fiscalizar. Por eso Andrés Páez, ellos ponen a Jorge Glass, nosotros lo ponemos a Andrés Páez como binomio, porque él va a garantizar que hay un gobierno honesto, no solo a fiscalizar los 10 años de correísmo, sino a garantizar la honestidad en el manejo de la cosa pública de aquí en adelante. Vamos a traer una comisión de la ONU para que investigue, como pasó en Guatemala, los actos de corrupción con imparcialidad, sin revanchismo. Aquí no se trata de ir a perseguir al que está en el otro partido, no, caiga quien caiga, amigo o adversario, aquí se trata de cuidar el bolsillo de la gente y para eso vamos a ir a la próxima asamblea para fiscalizar y legislar en beneficio del pueblo. Ahora, ¿por qué dicen que el candidato actual a la presidencia por Alianza País, Lenín Moreno, es un candidato que se lo han impuesto a la gente? ¿Por qué? Bueno, porque él ni siquiera piensa con voz propia, pues ya ha dicho el presidente Correa que ahí está impuesto el plan de gobierno de Alianza País, los candidatos ya firmaron y no se pueden salir de eso. Un día dice Lenín Moreno que son elefantes blancos las escuelas del milenio. Después dice, no, Correa sale a decir en la sabatina que eso es cuento, y Lenín Moreno se echa para atrás y no dijo nada, por supuesto, todos estos 10 años que han hecho escuelas del milenio, con las que además nosotros sí estamos de acuerdo, ¿eh? Las escuelas del milenio son una obra positiva, el problema es que hay muy pocas, han hecho, me parece, poco más de 60 en 10 años y con 300 mil millones de dólares, y claro, la plata sí está en los tumbados de los funcionarios de Petroecuador. Lenín Moreno dice ahora, vamos a eliminar el anticipo, primero del IVA, cosa que no existe, después el anticipo del impuesto a la renta, y sale Correa a decir, pero si eso no está en ninguna parte del plan de gobierno, están locos. Y Lenín Moreno dice, bueno, cada uno decidirá en su gobierno, vamos a ver, porque igual va a tener respirándole en la nuca a Jorge Glass, porque que es el vicepresidente en funciones, hombre de confianza de Correa. Dicen, queremos continuidad, pero no continuismo, es decir, están en una posición tal que, como saben que el 80% de los ecuatorianos queremos un cambio, 8 de cada 10 ecuatorianos queremos un cambio, y sobre todo en el manejo económico del país, porque lo que queremos es empleo. Ellos saben que no son creíbles en eso, y por eso nosotros, con Guillermo Lasso, un hombre que ha generado empleo a lo largo de su vida, que no va a ser ahorita a coger de conejillo de indias a los ecuatorianos, sino que él ya sabe cómo hacerlo. Vamos por el cambio, para generar 1 millón de empleos en los próximos 4 años, para salir de la crisis actual, poner la casa en orden, para dar oportunidades a los jóvenes. A mí me preocupa, tengo 30 años, hay 900.000 jóvenes en el Ecuador que no estudian ni trabajan. Entonces, necesitan trabajo, para eso el plan de 1 millón de empleos. Necesitan emprender, por eso vamos a generar una ley de primer emprendimiento para apoyar con capital a los emprendedores para que puedan salir adelante. Guillermo Lasso sabe hacerlo también porque él ha sido un emprendedor toda su vida, y el 65% de los emprendedores del país somos gente de menos de 35 años, y dar oportunidades de estudio, duplicar el programa de becas, que ha sido una cosa positiva del gobierno actual, eliminar no solo el examen de la Cenecit, sino eliminar la Cenecit, para con ese costo burocrático potenciar las becas y garantizar la libertad del joven para que pueda estudiar lo que quiera y donde quiera, con un preuniversitario público que ayude a nivelarnos a todos, que haya un filtro por supuesto, pero que no sea excluyente, y de nuevo, con algo que a mí me parece fundamental, crédito estudiantil con facilidades, baja tasa de interés, porque la beca es para una élite académica, es para el que tiene de tanta nota para arriba, y está bien, pero tenemos que pensar en los 900.000 jóvenes, sobre todo de clase media y popular, que se están quedando fuera. Y claro, después por eso es que terminan hundidos en la tentación y en la adicción de la H, que está arrasando con la juventud aquí en Guayaquil y a lo largo del Ecuador. Por eso después un joven que no consigue trabajo, no consigue estudios, que está fuera del sistema, termina también tentado luego por la delincuencia. Tenemos que solucionar este problema con empleo, con educación, con crédito estudiantil, con becas, con educación técnica además, porque no solo se trata del título de 4 o 5 años, sino de poder conseguir un oficio
rápido, que a veces es más rentable que la carrera universitaria, por cierto, no hay que menospreciarlo ni mucho menos, con crédito agrícola para que no solo la gente migre del campo a la ciudad, sino ojalá pudiéramos migrar de la ciudad al campo, porque estamos en una mina de oro que es la riqueza agrícola del Ecuador. Ahora, Héctor, la pregunta, la gran pregunta que hacen todos es ¿de dónde va a sacar Guillermo Lasso tanta plata? Porque si se habla de un crédito agrícola al 1%, 30 años plazo, también se habla de un crédito estudiantil, me imagino con las mismas condiciones o un poco más, pero es una inversión grande, ¿no? A ver, el tema del crédito agrícola, eso se puede conseguir vía banca de inversión, vía banca internacional, con multilaterales, existen programas para eso. Guillermo Lasso es un hombre pues que si algo sabe es de eso. En el tema del crédito estudiantil hay que ver cuánto se presta cada año dependiendo de la capacidad económica del gobierno, pero lo que no puede pasar es que hoy se cobre 9-10% de interés al joven. Pues lo que tenemos que cambiar primerito, se preste $1 o 100 millones de dólares, son las condiciones del crédito. Tiene que ser un crédito prácticamente sin intereses, un crédito que dé facilidades de largo plazo. Hoy piden para prestar hipotecas si es más de $20,000, o sea, ¿quién puede acceder al crédito? El que ya tiene una casa, pues. Entonces tenemos que ayudar precisamente al que no tiene casa y necesita estudios para salir adelante. En Alemania, y yo sé que esto no se puede practicar, pero miremos el ideal. En Alemania, no solo la universidad pública es gratuita, sino que el Estado le da más de 600 euros al estudiante, porque ese es el futuro. Hoy estamos en el año 2016, dejemos de debatir cosas que ya son del siglo, ni siquiera del 20, sino del 19. Necesitamos educación, acceso a la educación, si queremos salir adelante como país. Y para eso el Estado, por supuesto, ahí sí juega un rol fundamental, no en andarle diciendo, oye, ciérrame el bar a las 2 de la mañana, o no te tomes una cerveza el domingo, te voy a clavar más impuestos porque no me gustan las herencias. No, ese no es el rol del Estado. El rol del Estado sí es garantizar que haya educación de calidad, que los jóvenes y todos los ecuatorianos tengamos las herramientas para poder emprender, conseguir un empleo digno, que nosotros proponemos 1 millón en los próximos 4 años, y poder soñar y cumplir nuestros sueños en la vida, el de cada uno. Ese sueño no lo pone el Estado, lo que el Estado tiene que facilitar son las herramientas para que podamos salir adelante, y eso es por lo que nosotros vamos a ir a trabajar desde la Asamblea, el bloque de la Unidad por el Cambio, Creo, Suma, Podemos, Compromiso Ecuador, porque estamos todos unidos para generar el cambio que hoy reclaman el 80% de los ecuatorianos. Con eso terminamos, Héctor. Gracias. El mensaje final para la ciudadanía. Muchas gracias. Vamos por el cambio. Vamos por el cambio el 19 de febrero. No al continuismo, no a quienes no han podido solucionar en los últimos 10 años la realidad de que 6 de cada 10 ecuatorianos están sin trabajo. Vamos a generar 1 millón de empleos en los próximos 4 años con el apoyo del pueblo ecuatoriano. Gracias a Héctor Yepes, actual candidato a Asamblea por Creo.